Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces impredecible mundo del espectáculo y el corazón. Hoy tenemos una bomba, una noticia que no solo ha sacudido los cimientos de la farándula turca, sino que ha resonado con fuerza en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Esta noticia involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar una revelación impactante que, según parece, lo cambia todo. Antes de que nos adentremos de lleno en esta historia llena de giros inesperados, quiero recordarles lo increíblemente importante que es su apoyo. Ustedes son el motor que impulsa este canal. Si son nuevos por aquí y les apasiona estar al día con los últimos chismes, noticias jugosas y análisis profundos de sus celebridades favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse. Y lo más importante, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su suscripción no solo es un apoyo moral, sino que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad, contenido que sé que disfrutan. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por su fidelidad inquebrantable y cariño inmenso. Los aprecio un montón, de verdad. Son ustedes los que hacen que todo esto valga la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya les adelantaba al inicio, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, aunque ya no comparten un camino romántico, sigue siendo un tema recurrente en la conversación pública y sigue generando ríos de tinta. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, cautivó a millones de personas en todos los rincones del mundo. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor en la pantalla que, de una manera mágica, trascendió a la vida real. Todos estábamos absolutamente enamorados de ellos, de su química innegable, de su complicidad palpable, de esa magia indescriptible que emanaba cada vez que estaban juntos, ya fuera dentro o fuera del set. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esas conexiones que van más allá de la simple atracción. Pero como lamentablemente suele pasar en el complejo y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Hace ya un tiempo que Hande y Kerem tomaron la difícil decisión de tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón hecho pedazos y con una llama de esperanza, a veces irracional, de una posible reconciliación. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento individual, y también con sus vidas personales, aunque siempre, y esto es una especulación basada en el cariño que les tenemos, con un ojo puesto en el otro, o al menos eso es lo que queremos creer fervientemente los fans, ¿verdad? Y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa, donde el drama alcanza su punto álgido. En los últimos días ha surgido una noticia bomba, una declaración explosiva que ha sacudido los cimientos de la relación que Hande y Kerem tuvieron, una relación que creíamos conocer al dedillo. ¿De dónde proviene esta noticia?, se preguntarán. Pues nada más y nada menos que del mismísimo padre de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. El padre de Kerem, en una entrevista que ha concedido a un medio turco de gran reputación, ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos, incluso a los más escépticos, completamente boquiabiertos y sin aliento. Según el padre de Kerem, la relación entre su hijo y Hande fue infinitamente más profunda, más significativa y más trascendental de lo que jamás nos hubiéramos imaginado. Él ha afirmado con rotundidad que Hande no solo era una novia para Kerem, una compañera sentimental pasajera, sino que se había convertido en una parte integral, en un pilar fundamental de la familia Bürsin. La consideraban una hija más, una amiga incondicional, una persona a la que querían y apreciaban muchísimo, una figura que encajaba a la perfección en su dinámica familiar. Pero la bomba, damas y caballeros, no termina ahí. Prepárense para lo siguiente. El padre de Kerem también ha revelado que durante el tiempo que estuvieron juntos, durante esos meses de ensueño que vivimos a través de sus redes sociales, Hande y Kerem hablaron seriamente, con madurez y con visión de futuro, sobre la posibilidad real de formar una familia. Sí, han escuchado bien. Hande y Kerem llegaron a considerar seriamente la idea de tener hijos. Esta revelación ha dejado a todos los fans, incluyéndome a mí, completamente impactados, con la mandíbula desencajada y sin palabras. Siempre supimos que su relación era seria, que había un compromiso genuino, pero nunca, ni en nuestros sueños más alocados, imaginamos que llegaran a ese punto de planificar. Familiar, a ese nivel de entrega y compromiso mutuo.
El padre de Kerem ha contado con nostalgia que tanto él como su esposa estaban enormemente ilusionados con la idea de que Hande formara parte de su familia a largo plazo, de que se convirtiera en una Bursin de pleno derecho. La describió con un cariño evidente como una persona maravillosa, con un corazón inmenso, una mujer inteligente, talentosa y con una luz especial que encajaba perfectamente con la personalidad de Kerem, complementándolo y haciéndolo aún mejor. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Qué torció el destino? ¿Por qué no siguieron adelante con sus planes, con esa visión de futuro que parecía tan prometedora? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia, donde las sombras empiezan a aparecer. El padre de Kerem comprensiblemente no ha dado muchos detalles concretos sobre las razones de la ruptura, pero sí ha insinuado con cierta cautela, que hubo ciertas diferencias irreconciliables, ciertos obstáculos insalvables que hicieron que la relación llegara a su fin. No ha querido entrar en detalles escabrosos para proteger la privacidad de su hijo y de Hande, para no avivar más el fuego, pero ha dejado muy claro que la decisión de separarse fue extremadamente difícil para ambos, una decisión que les causó un gran dolor. Lo que sí ha recalcado el padre de Kerem con énfasis es que a pesar de la ruptura, sigue sintiendo un gran cariño y respeto por Hande. La considera una persona excepcional, con un talento innegable y un futuro brillante y le desea lo mejor en su vida, tanto en el ámbito personal como en su exitosa carrera profesional. También ha expresado, quizás alimentando la esperanza de muchos, su deseo ferviente de que en el futuro ambos puedan volver a encontrarse, quizás en un momento diferente de sus vidas, y quién sabe, tal vez retomar lo que dejaron inconcluso, esa historia de amor que quedó truncada. Estas declaraciones del padre de Kerem han generado un auténtico tsunami en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están divididos, como suele pasar en estos casos. Algunos están eufóricos, desbordados de emoción con la idea de que hayan pensado en formar una familia y sueñan, con una pasión casi religiosa, con una reconciliación que les devuelva la felicidad. Otros, en cambio, son más realistas, más pragmáticos, y creen que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas por separado, que cierren ese capítulo y busquen la felicidad en otros caminos. Pero independientemente de lo que piensen los fans, de las especulaciones y los rumores, lo que está claro, lo que es innegable, es que la relación entre Hande y Kerem fue mucho más profunda, más significativa y más trascendente de lo que jamás nos hubiéramos imaginado. No fue simplemente un romance pasajero, un capricho del destino, sino una historia de amor que marcó sus vidas para siempre y que dejó una huella imborrable en sus corazones. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, la interrogante que nos quita el sueño, es, ¿qué significa esta revelación para el futuro de Hande y Kerem? ¿Será que estas declaraciones inesperadas y reveladoras del padre de Kerem abrirán la puerta a una posible reconciliación, a un reencuentro que reactive la llama del amor? ¿O simplemente quedarán como un bonito recuerdo, como un tesoro enterrado en el pasado, de un amor que no pudo ser, de una historia que quedó inconclusa? La verdad, mis queridos amigos, es que nadie lo sabe. El futuro es un misterio insondable, un laberinto de posibilidades, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino a Hande y Kerem. Lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es seguir apoyándolos incondicionalmente en sus carreras profesionales, admirando su talento y celebrando sus éxitos, y respetando sus decisiones personales, deseándoles lo mejor en cada paso que den. Y hablando de apoyar, quiero recordarles una vez más lo importante que es su suscripción a nuestro canal. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis en profundidad de la noticia bomba, y quieren seguir recibiendo noticias frescas, análisis perspicaces y chismes jugosos de sus celebridades favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos permite seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos desentrañado la bomba que ha soltado el padre de Kerem Bürsin, revelando que Hande Erçel no solo fue novia de su hijo, sino que fue considerada como una hija más en la familia, y que además, Hande y Kerem pensaron seriamente en tener hijos. Una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos deja con muchas preguntas sin respuesta y con una pizca de esperanza en el corazón. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia bomba. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que sigan adelante por caminos separados, buscando la felicidad individualmente? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas candentes y crear una comunidad interactiva. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor especial. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like. Su like es muy importante para nosotros. También compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba y se unan a la conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo incondicional y cariño infinito. Hasta la próxima.